Buenos días, ¿qué tal? Yo soy el profesor Raúl Vega Muñoz de curso de ingreso en la UNAM.com. Vamos a comenzar a trabajar con fórmulas. Estamos viendo fórmulas y despejes. Entonces, para esto vamos a ver algunos ejemplos de fórmulas del libro de física, ¿ok? Vamos a trabajar con algunas de las fórmulas de física para ir acostumbrándonos a las fórmulas y los despejes. Vamos a ver, por ejemplo, fórmulas de electricidad. Dice, la fuerza eléctrica, página 463, el campo eléctrico, potencial eléctrico, capacitancia, corriente y resistencia, circuitos de corriente continua, página 548. Ok, aquí hay unas fórmulas. Ok, vamos a ver estas fórmulas. Mira, de resistencia y... resistencia para dos elementos. Por ejemplo aquí. Y circuitos en paralelo. Sí, vamos a ver este ejemplo de fórmula de los circuitos en paralelo. Esa es una de las fórmulas más difíciles y vamos a trabajar con esto. Ok, aquí vamos a trabajar con esta fórmula de física, que es acerca de los circuitos en paralelo. El tema que estamos viendo es despeje de fórmulas. La fórmula es 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ok, ahí está. Como puedes ver, en esta fórmula no está despejada la resistencia total. Aquí dice 1 dividido entre la resistencia total es igual a 1 dividido entre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Suponiendo que tuviéramos que despejar RT, este es uno de los casos difíciles de despejes. Entonces vamos a ver cómo sería este despeje. Para despejar esta RT no está despejada porque no se encuentra en la parte de arriba. Debería estar en la parte de arriba para que esté despejada. Bueno, vamos a ver un ejemplo más sencillo. Si yo tuviera que despejar, tengo A sobre B y tengo que despejarla, esto es igual a C sobre D. Ese es un ejemplo que se parece, pero es mucho más sencillo el de abajo que el de arriba. Imagínate que tuviera que despejar a la B. ¿Qué se tiene que hacer en esta situación? A esto que está aquí, a lo que estamos viendo en la parte de abajo, yo le llamo una ecuación en forma de proporción. Las ecuaciones en forma de proporción aparecen mucho en la física. ¿Cómo es una ecuación en forma de proporción? Consiste en una fracción, un signo igual y otra fracción. Son dos fracciones que en medio tienen un signo igual. Eso es una proporción, una ecuación en forma de proporción. Todas las ecuaciones en forma de proporción son muy fáciles de despejar para cualquiera de las 4 variables que aparecen ahí. Generalmente son 4 variables, arriba, abajo y abajo. Si la que quieres despejar está abajo o está arriba, realmente da lo mismo. Lo único que tienes que hacer es primero multiplicar cruzado esto. Multiplicamos cruzado para que quede todo en una sola línea. Por ejemplo, en este caso, A por D nos da AD. Y B por C es igual a BC. Así. Una vez que ya lo pones todo en una sola línea, así, ya puedes despejar a la variable que tú quieras, incluso si la variable antes estaba en la parte de abajo. Es lo más difícil. Siempre que una variable está abajo, piensa que va a costar trabajo. Pero cuando pones esto en una sola línea, la B ya no está en la parte de abajo, ahora está arriba. Ya puedes despejarla muy fácilmente, porque mira, la C que acompaña a la B está multiplicándola. Si la C está multiplicando a la B, entonces la C pasa dividiendo debajo del otro lado. Entonces ponemos esto así, y abajo de esto ponemos la C, y con esto la B queda completamente despejada. Observa, ahí está la B despejada. No costó ningún trabajo, como puedes ver. En las ecuaciones de forma de proporción es muy fácil despejarlo. Ahora, vamos a ver, comparar esto que está abajo con la parte de arriba. En la parte de arriba aquí está un signo igual. Del lado izquierdo tenemos una fracción, como aquí. El problema es que del lado derecho tenemos dos fracciones en lugar de una fracción.
tenemos que hacer todo lo posible, en este tipo de fórmulas, tenemos que hacer todo lo posible para que el lado derecho, cuando hay dos fracciones o tres, se junten todas en una sola fracción para que quede en forma de proporción. Eso es lo que tenemos que hacer en este tipo de fórmulas. Lograr que quede en forma de proporción. Por lo tanto, eso es lo primero que nos vamos a enfocar. Una vez que logremos que esto quede en una sola fracción y no en dos, ya podemos aplicar esta técnica que vimos aquí, ¿ok? Bueno, antes de ver esto, vamos a ver más ejemplos de ecuaciones en forma de proporción de la física, que también se pueden ocupar como ejemplo. Tenemos una fórmula que se llama ventaja mecánica de la prensa hidráulica. Esto es de hidrostática, hidrodinámica. La fuerza 1 dividido entre la fuerza 2 es igual al área 1 dividido entre el área 2. Ok, ahorita no te preocupes por física, después lo vamos a ver con detalle. Pero estamos viendo álgebra y estamos viendo el despeje de fórmulas. Imagínate que tuvieras que despejar a esta de aquí, esta variable, A1. Cuando está arriba es más fácil porque mira, solo quitas la parte de abajo y la pasas hacia allá. Estaba dividiendo, pasa multiplicando. Así quitamos A2, lo ponemos aquí junto a F1. Aquí voy a poner un punto de multiplicación. Extendemos esta línea y listo. Ya quedó despejada A1. Entonces, como puedes ver, despejar una variable que está en la parte de arriba de las ecuaciones en forma de proporción es lo más fácil del mundo. No hay mucha dificultad en esto. Volvemos a como estábamos al principio. Tenemos fuerza 1 sobre fuerza 2 es igual a área 1 sobre área 2. Pero cuando tenemos que despejar una variable que se encuentra en la parte de abajo, recuerda, lo primero que tenemos que hacer es lograr que todo esto quede en una sola línea. Multiplicamos cruzado este por este y este por este. Fuerza 1 por área 2. Nos va a quedar así, mira. F1 por A2 es igual a F2 por A1. Así. F2 por A1. Así. Entonces, una vez que ya queda todo en una sola línea, ahora sí podemos despejar muy fácilmente la variable que querramos. Incluso si la variable antes estaba en la parte de abajo, A2 es esta de aquí. ¿Cómo logramos que quede sola? Quitando la F1 que la está acompañando y pasándola hacia el otro lado, a la F1. Entonces la F1 que está acompañando a A2, la quitamos, la pasamos del otro lado dividiendo. Quedaría aquí abajo, F1. Y con esto tenemos a A2 despejada, la que queríamos despejar ya está despejada. Y listo. Ok, como puedes ver, es fácil despejar una ecuación en forma de proporción siempre y cuando tengas un término arriba, un término abajo, un término arriba, un término abajo, simplemente una fracción, un signo igual, otra fracción. Ok, volvemos aquí a este ejemplo. Recuerda que este ejemplo, esta fórmula que estamos viendo, es de física, proviene del tema de electricidad, de los circuitos en paralelo. Ajá, circuitos en paralelo. La mayor parte de los estudiantes que están estudiando física se van a complicar muchísimo, pero muchísimo con esta fórmula porque está muy difícil de despejar. Entonces, si estás en esta clase, te va a ir bien con eso. Muy bien. ¿Cómo despejamos ahí a la variable RT? Ok, tenemos que hacer todo lo posible porque esta fórmula se parezca mucho a las ecuaciones en forma de proporción. Y para esto vamos a hacer unas técnicas. Observa esto. La voy a mover un poco para arriba. 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Incluso a esta fórmula se puede prolongar, se puede hacer más 1 sobre R3, más 1 sobre R4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para fines prácticos vamos a dejarla solo con 2. Así. Queremos despejar a RT. ¿Cómo dice la fórmula de los circuitos en paralelo? Dice 1 dividido entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Recuerda de las clases de aritmética cuando vimos cómo se suma una fracción con otra, por ejemplo, 2/3 más 1/4. Cuando los números son pequeños, dijimos que se puede hacer esto de una forma muy sencilla. Multiplicamos el de abajo por el de abajo. 3 por 4, 12, y lo ponemos aquí abajo. Se puede hacer así. Y luego este por este. Recuerda que primero va esta diagonal así. 2 por 4, 8.
Y luego esta, 3 por 1, 3. Aunque se podría hacer al revés, pero de preferencia no porque te vas a equivocar. 8 más 3, 11. 11 sobre 12, 11 doceavos. Listo. Así es como se hace la suma de fracciones. Recuerda la técnica. El de abajo por el de abajo, este por este por este. Se suman o se restan dependiendo y listo. Pues lo mismo se va a aplicar a las fracciones que están aquí. Se va a multiplicar el de abajo por el de abajo. O sea que va a quedar en la parte de abajo de esta fracción. R1 por R2, R1 por R2. Así. Luego este por este. 1 por R2, R2. Luego este por este. 1 por R1, R1. Observa lo que hice. Logré que dos fracciones se junten en una sola fracción. Aquí pongo el signo igual. Y bajo la otra fracción, que sería 1 sobre RT. Ahora sí ya tengo una ecuación en forma de proporción, puesto que aquí hay una sola fracción, aquí hay una sola fracción y en medio un signo igual. Ya no hay dos fracciones, ahora solo es una. Ya podríamos incluso multiplicar cruzado, ¿no? O sea, este por este y despejar. Pero cuando tienes una ecuación en forma de proporción incluso puede ser más fácil. Te voy a explicar. Si yo tengo una ecuación en forma de proporción A sobre B es igual a C sobre D, te voy a enseñar otro método para despejar la B, la que está aquí abajo. Puedes invertir las dos fracciones, o sea, voltearlas completamente al revés. O sea, la B la pasas para arriba, la A hacia abajo, la D hacia arriba y la C hacia abajo. Y aquí quedó la que quieres despejar, quedó en la parte de arriba. Quitas la parte de abajo, la pasas multiplicando y listo. Ya quedó. Fue incluso más rápido que cuando multiplicábamos cruzado. ¿Viste? Si tú quieres prolongar esta línea, listo. Pones la C abajo, central. Y ya. Así es. Así de sencillo. Exactamente eso es lo que vamos a hacer en este caso. Obsérvalo. Volteamos esta fracción al revés y la otra también. Queda RT sobre 1. Aquí queda R1 por R2 sobre R2 más R1. Como son términos, simplemente se están sumando, podemos cambiar el orden. Entonces podemos poner R1 más R2 y da lo mismo. ¿Ya viste qué fácil fue? Ahora, el 1 que está aquí pasa multiplicando a esta de arriba y pues ni siquiera se tiene que poner el 1. Es más, podemos quitar el 1. Es como cuando tienes un número entero y le puedes poner un 1 abajo y se convierte en fracción. Y luego puedes borrar el 1 cuando tú quieras y se vuelve a poner en forma de número entero. Aquí pasa lo mismo. ¿Ok? ¿Te das cuenta qué fácil es hacer estos despejes? A pesar de lo difícil que parecía la fórmula, porque decíamos que la RT está en la parte de abajo, cuesta mucho trabajo de despejarlo, pero ya no. No con esta técnica que explicamos ahorita. ¿Muy bien? Vamos a ver más ejemplos. Recuerda que estamos viendo el tema principal de álgebra, aunque estamos tomando fórmulas de física como ejemplo. Vamos a ver si encontramos un ejemplo de óptica. Ok, tenemos aquí un ejemplo de óptica, dice luz e iluminación, reflexión y espejos 661. Refracción. Ok, aquí está esta fórmula, me sirve, mira, obsérvalo. La famosa ecuación del espejo. Aquí está la ecuación del espejo, mira. Ecuación del espejo. Voy a pausar tantito porque se oye mucho ruido en la calle. Permíteme tantito.
Ok, vamos a ver, entonces aquí está la ecuación del espejo. Tenemos lo siguiente, ¿sí? Dice, aquí después vemos qué significa cada una, ¿no? La longitud focal, la R, la Q. Ajá. Entonces vamos a ver cómo se despeja, por ejemplo, de la fórmula. Podemos despejar a cualquiera de las tres variables que están ahí. Vamos a hacer primero el despeje de la P. No, el despeje de la F es la más fácil de despejar ahorita, la F. Ok, vamos a despejar a F de aquí. Entonces, para despejar a F, primero que nada nos vamos a fijar en el signo igual. Siempre ubiquemos el signo igual. Aquí está el signo igual. Ok. Del lado derecho ya tenemos una fracción. Del lado izquierdo tenemos dos fracciones. Queremos lograr que quede en forma de proporción. A sobre B es igual a C sobre D. Una fracción, un signo igual y una fracción. Tenemos que reunir estas dos fracciones en una sola fracción para que sea más fácil de despejar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se hace esto? Pues siguiendo la técnica de aritmética para hacer la suma de fracciones. Si yo tengo 1/2 más 3/4, multiplico el de abajo por el de abajo, 2 por 4, 8, luego este por este, 1 por 4, 4, y este por este, 2 por 3, 6, y listo, ya se hace la suma y se simplifica. Así. Esa misma técnica la voy a ocupar para reunir estas dos fracciones en una sola. Entonces pongo una línea de fracción, P por Q, PQ. 1 por Q, Q. Y P por 1 sería más P. Y esto sería igual a 1 sobre F. Y listo. Hace rato explicamos que para poder despejar a esta que se encuentra en la parte de abajo, cuando ya es una proporción, ahora sí, lo único que tenemos que hacer es invertir las dos fracciones, voltear las dos fracciones al revés. Y si ponemos la F arriba y el 1 abajo, F sobre 1, entonces de este lado quedaría PQ sobre Q más P. PQ sobre Q más P. Ok, ahí está PQ, a ver si se entiende mi letra. PQ sobre Q más P. Acuérdate que es una multiplicación, ¿eh? P por Q, PQ sobre Q más P. Y listo. Ya quedó despejada la F. Y el 1 que está aquí, pues se está dividiendo, pasa multiplicando. O simplemente se borra porque es un 1. Listo, ya quedó despejada. Ya si quieres tú, puedes invertir la ecuación, o sea, reflejarla. Hacer la F hacia la izquierda y esto hacia la derecha. O sea, me refiero a esto. Que la F quede así. F igual a PQ sobre Q más P. Y listo, ya quedó totalmente despejada la F. Como puedes ver, es muy fácil. Muy fácil hacer esto. Ahora vamos a suponer que queremos despejar a la P. Ok, queremos despejar a la P. Ahí viene la parte difícil. Pero no tanto, no tiene que ser tan difícil. Mucha atención a esto. Si yo quiero despejar la P, entonces la situación cambia. ¿Por qué cambia la situación? Por la siguiente razón. Observa. La P está en un término que no está solo, sino que está acompañado por otro término. Es como cuando vimos esto, mira. A, B más C es igual a D. Quiero despejar a la B. Si quiero despejar a la B, en lugar de enfocarme a quitarle la A que está aquí acompañándola, tengo que quitar el otro término. O sea, la C es la primera, es la prioridad. Si lo que quiero despejar es la B, que forma parte de este término, tengo que quitar este término y pasarlo hacia la derecha. Es lo primero que tengo que hacer, quitar el otro término. Así. Ahora sí, cuando ya tengo un solo término, ya tengo que pensar en cómo quitar esta A. La A que está multiplicando va a pasar dividiendo, por ejemplo. Y con eso la B queda despejada. ¿Ok? Ese mismo ejemplo sencillo, ese mismo concepto, se va a aplicar ahora con las fracciones. Va a pasar lo mismo. Si yo quiero despejar la P, que forma parte de este término, tengo que quitar primero el término 1 sobre Q. ¿Y cómo lo voy a quitar? Pues lo voy a pasar hacia aquel lado. Va a pasar con el signo contrario. Entonces va a pasar restando. Va a ser menos 1 sobre Q. ¿Sí? Y mucha atención aquí porque es conmutativo esta fracción. Estas dos fracciones son conmutativas. O sea, como hay un signo de suma, en la forma como voy a despejar a la P es exactamente la misma técnica si yo quiero despejar a la Q. Así que no necesitamos explicar cómo despejar la Q. Si tú sabes cómo despejar esta P,
también sabes cómo despejar esta Q, es lo mismo, se va a hacer exactamente el mismo procedimiento. Si tú quisieras despejar a esta Q, pasarías este término hacia la derecha, restando, y haces todo lo demás que vamos a hacer. Muy bien. Como ya pasamos el término 1 sobre Q hacia la derecha, aquí nos quedó únicamente el término 1 sobre P. Hasta aquí todo bien. Tenemos que juntar estas dos fracciones en una sola fracción, siguiendo exactamente la misma técnica de hace un momento. Es decir, F por Q nos da FQ o QF, da lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. 1 por Q, Q en la parte de arriba. F por 1, F. Con el signo menos que está en medio de las dos fracciones, por supuesto, como en aritmética, así. Y de este lado quedaría simplemente 1 sobre P, y esto sería igual a eso de allá. Ahora sí puedes invertir las dos fracciones, ya sabes que se pueden invertir porque ya es una proporción. Aquí hay una sola fracción, aquí hay una sola fracción, las dos se voltean al revés y listo. Vamos a poner la P arriba, P sobre 1. Es igual a FQ sobre Q menos F. Aquí sí hay que tener cuidado porque la resta no es conmutativa. En la resta yo no puedo pasar la F hacia acá y la Q hacia acá, a menos que las pase con su signo correcto, o sea, menos F más Q es lo mismo que Q menos F, porque la F es negativa y la Q es positiva. Tener cuidado con el signo. Y listo, ya quedó despejada. Así es como se hace el despeje de esta fórmula que parecía tan difícil. En la óptica hay varias fórmulas así. Ok, vamos a ver más ejemplos. Mira, aquí por ejemplo despejaron la Q. Observa cómo despejó el autor la Q. Y bueno, aquí me faltó borrar el 1, ¿verdad? Sí. Pero ya sabes que el 1 que está aquí abajo se puede borrar simplemente y listo. Pero mira, si quisiéramos despejar la Q, dijimos que son conmutativas, ¿no? Al principio estaban conmutativas y que al despejar la P íbamos a poder saber de despejar la Q. Conmutativas quiere decir que yo puedo cambiar esto para acá, la Q, y la P en lugar de la Q. Y nos queda P menos F, observa, así. Exactamente eso mismo hizo el autor y le quedó así, mira, observa. Q es igual a PF o FP sobre P menos F. FP o PF es lo mismo en la parte de arriba. Muy bien, entonces ya sabemos hacer estos despejes. Todo esto que se aplica en física. Vamos a ver, un segundo. Mira, aquí están, dice los despejes, dice, otras formas de la última ecuación son, no es necesario que te aprendas, cuando estés en física, por ejemplo, que te aprendas 3 versiones de la misma fórmula. O sea, por ejemplo, aquí el autor nos sugiere que aprendamos los tres despejes. ¿Será necesario aprenderse los 3 despejes? No creo, ¿verdad? Con que sepamos hacer un despeje correctamente de la fórmula, con eso es suficiente. Imagínate si tuvieras que aprenderte 3 despejes, aparte de toda la infinidad de fórmulas que hay. Vamos a ver más ejemplos, pero esta vez vamos a ver uno de geometría analítica. Ok, el siguiente ejemplo que vamos a ver es de geometría analítica. Ok, vamos a ver un ejemplo de geometría analítica. Tenemos la siguiente fórmula. La fórmula es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Esta fórmula es la ecuación ordinaria de la circunferencia, o también llamada ecuación canónica de la circunferencia. En este caso, vamos a suponer que nos piden despejar R. Imagínate que nos piden despejar R. ¿Cómo despejamos R? Casi no hay nada que hacer aquí. El cuadrado pasa como raíz cuadrada hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Así. Y con esto la R queda completamente despejada. Y listo. Así. Un segundito, por favor. Muy bien, entonces estábamos viendo la fórmula de la ecuación ordinaria o canónica de la circunferencia y la R es la más fácil de despejar de las 3 variables, de las 4.
X, H, Y, K y R. Son 5 variables. Bien. Ahora vamos a suponer que en lugar de despejar a la R, quisiéramos despejar a la X. A la X o a la H. Sí, a la H. Quiero despejar H de toda esta fórmula. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ubicar el signo igual. Sí, ahí está el signo igual. La H forma parte de este término. Lo primero que tengo que hacer es quitar este término y pasarlo hacia aquel lado, restando. Es lo primero que tengo que hacer. Por lo tanto, me queda el término x menos h al cuadrado es igual a r cuadrado menos el paréntesis que contiene y menos k al cuadrado. Ya quité el término que estaba acompañando al otro término, donde está la variable que quiero despejar. Este lo dejo aquí, no lo muevo. Tengo que quitar, antes de quitar la x, tengo que quitar la potencia, el exponente. ¿Cómo pasa? Pasa hacia aquel lado como raíz cuadrada. O sea que se convierte en la raíz cuadrada de todo esto que está de este lado. Y listo. Quitamos incluso el paréntesis, ya no es necesario el paréntesis, con que pongamos x menos h es igual a lo que quedó de aquel lado. X menos h. Ahí incluso podría quitar ya también ya despejar la x. Si yo quiero despejar la x o quiero despejar la h, es casi lo mismo. Es más fácil despejar la x porque la h que está restando pasa sumando hacia acá. Entonces fíjate, te explico cómo despejar a la x. Quiero despejar la x, quitaría la h. Está restando y pasa sumando hasta por acá. H. Fuera de la raíz, fíjate dónde termina la raíz. Importante, dónde termina la raíz. Termina aquí, la h quedó fuera de la raíz. Ahora, si estamos aquí y quiero despejar a la h, puedo quitar la x y pasar restando. ¿Se puede hacer? Quedaría por acá. Pero el problema es que la variable que tú quieras despejar no debe de tener signo negativo. ¿Cómo corregimos el problema del signo negativo? Cambiando de signo a todos los términos. ¿Cuáles términos hay? Este es un término. La raíz completa es un término. Su signo está aquí afuera. Es positivo. No lo vemos, pero aquí está. Voy a hacer el signo igual un poco más hacia la izquierda. Pero aquí hay un signo positivo. Haz cuenta que aquí dijera así, más. Y aquí está el otro término, que es la x. Lo que está adentro no se puede ni mover, ¿de acuerdo? Eso se da cuenta que está protegido por la raíz. No le afectan los signos de afuera. Muy bien, entonces, quiero que la h quede positiva, simplemente cambio todos los signos. O sea, la h pasa a positiva, la raíz pasa a negativa, y la x pasa a positiva. Y listo, ya quedó. Solamente que, por costumbre, es una costumbre solamente, no es necesario, no es obligatorio, pero por costumbre los matemáticos ponen primero el término positivo y luego el término negativo, o sea que probablemente viniera como x menos la raíz cuadrada de r cuadrada menos paréntesis y menos k, perdón, y menos k al cuadrado, así. Es más probable que venga así el resultado del despeje, así, porque por costumbre se pone primero el positivo y luego el negativo, que en este caso el negativo es toda la raíz. O sea, está bien así, de las dos formas, es lo mismo. Muy bien, vamos a ver más ejemplos. Ok, recuerda que estamos viendo el tema principal de despeje de fórmulas. Ok, vamos a ver impulso, una fórmula de impulso y cantidad de movimiento, 179. Ok, aquí tenemos esta fórmula. Cantidad de movimiento antes y después de un impacto. Ajá, ahí está.
Se llama la ley de la conservación del movimiento, de la cantidad de movimiento. Entonces vamos a ver cómo es esta fórmula. Dice M1 por U1 es más M2 por U2, M1 por U1 más M2 por U2 es igual a M1 por V1 más M2 por V2. Ok, ahí está. Esa fórmula se llama la ley de la conservación de la cantidad de movimiento o momentum. Ley de la conservación del momentum. Bueno, ya esa fórmula tiene muchas variables. Muchas. Ahí está. Esta fórmula se lee así como masa 1 multiplicada por velocidad inicial 1 más masa 2 multiplicada por velocidad inicial 2 es igual a masa 1 multiplicada por velocidad final 1 más masa 2 multiplicada por velocidad final 2. Aquí está el signo igual. Hay algunas variables que se repiten, por ejemplo, la masa 1 aparece en los dos casos, la masa 2 también aparece en los dos casos, pero hay variables que no se repiten, por ejemplo, la U es la velocidad inicial, la U2 también es la velocidad inicial, esta también es la velocidad final, Okay. Si tuviéramos que despejar, por ejemplo, de aquí, imagínate que tuviéramos que despejar a M2. ¿Cuál es el problema con despejar M2? Fíjate bien. Quiero despejar M2, resulta que aparece en dos ocasiones aquí. No la puedo despejar de un solo lado, sino que está la variable de los dos lados. Tengo que tener muy claro cuáles son los términos. Un término abarca desde aquí hasta acá sería el otro, aquí hay otro más y aquí hay otro más. Son 4 términos en total. ¿Ok? Sin perder de vista que son 4 términos, tengo que lograr que los términos que contienen la variable M2 queden de un solo lado. Porque estoy pensando en el factor común, estoy pensando en factorización por factor común. Si llegaste a esta parte del video y no has visto factorización por factor común, te recomiendo que veas ese tema antes de ver esta parte, porque si no te va a costar trabajo. Pero si ya la entiendes a factorización por factor común, entonces no te va a costar trabajo esto que vamos a explicar. Bien. El término que contiene la M2, los dos términos van a estar del lado izquierdo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es poner M2 por U2, M2 multiplicado por U2, menos, porque el otro pasa, este término que está aquí sumando va a pasar restando. Sería menos M2 por V2 es igual. Y del lado derecho voy a pasar los términos que no contienen la variable M2, que es la que yo quiero despejar. Por ejemplo, ¿qué términos pasaríamos hacia acá? Este que ya está de este lado, M1 por V1. Y pasamos al otro término que es este, que tiene signo positivo y pasa restando, sería menos M1 por U1. ¿Sí? Está quitado bien. A continuación vamos a hacer una factorización por factor común de estos dos. El factor común es M2 porque aparece en los dos términos. Entonces nuestro factor común sería M2 y abrimos un paréntesis. Acuérdate, en la factorización por factor común se divide este término entre M2, se elimina M2 con M2, queda U1 dentro del paréntesis, perdón, U2 menos, porque es menos entre más menos, se divide este término entre el factor común, se elimina M2 con M2 y queda V2. ¿Sí? Y esto va a ser igual a lo que queda del lado derecho, a todo esto. M1 por V1 menos M1 por U1. ¿Ok? Finalmente, como lo que yo quiero despejar es M2, nada más tengo que quitar este paréntesis. Este paréntesis completo va a pasar dividiendo debajo de esta estructura. O sea, pongo una línea debajo de todo esto y el paréntesis va a quedar aquí abajo. Que sería U2 menos V2. Y de esta forma queda M2 despejada. Aquí quedó M2.
¿Ok? Observa cómo son hasta cierto punto conmutativas, porque mira, todas están en la misma situación, todas son sumas. Así que si quieres despejar, por ejemplo, si quisieras despejar a M1, la técnica sería exactamente la misma que para despejar a M2, ¿cierto? Quieres despejar a M1. Me refiero a las variables que se repiten, ¿de acuerdo? Las variables que aparecen varias veces en la fórmula. Por ejemplo, sería muy diferente para U1, porque U1 solo aparece una vez. Sería más fácil. Si quisieras despejar a U1 o a U2 o a V1 o a V2, sería mucho más fácil porque solo aparece una vez. No tienes que hacer factor común, simplemente pasas los términos que te están estorbando hacia un lado o hacia el otro. Vamos a ver eso. Voy a borrar, ¿eh? Esta técnica de factor común se aplica a las variables que se repiten como M2, M2 o M1, M1. Ok, vamos a suponer que en la misma fórmula lo que tú quieres despejar no es M2 ni M1, sino que quieres despejar, por ejemplo, V1. V1. Entonces lo que tendrías que hacer es enfocar tu atención primero a quitar este término que está aquí. Este término lo pasamos hacia la izquierda restando. Nos va a quedar de esta forma, va a quedar como M1 por U1 más M2 por U2 menos M2 por V2 es igual a M1 por V1. Y esta es la que quiero despejar, V1. Solo me falta quitar M1 que está multiplicando a V1 y pasarla dividiendo debajo de todo eso. Perdón, aquí, ponemos aquí V1 y, no, perdón, M1 y con esto queda despejada la V1, la velocidad 1, la velocidad final 1. Y listo. Lo mismo que hicimos con V1, en la misma técnica hubiéramos aplicado con V2 o con U2 o con U1, porque todas esas variables no se están repitiendo. ¿Te das cuenta? Sabiendo despejar a V1, ya con eso sabes despejar a cualquiera de estas, a U1, a U2 o a V2, porque están en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces por hoy vamos a terminar la clase y repasen muy bien este video y continuamos el día lunes. Que estén bien, que descansen, hasta luego.